¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.
Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Escuchábamos recién a Eduardo Galeano recitando un poema, hablando un poco sobre las utopías, ¿no? La verdad que, bueno, falleció esta semana un gran pensador de Latinoamérica, Eduardo Galeano, uruguayo, que ha dejado un gran legado y que fue y sigue siendo para muchos un gran inspirador. Y, por ejemplo, para mí en mi caso fue uno de los que me introdujo a la lectura sobre cuestiones latinoamericanas, por ejemplo. Creo que la manera que tenía él de escribir era muy sencilla y a la vez decía muchas cosas. Creo que ese es un privilegio que no muchos tienen, el de poder hacer eso, y creo que por eso fue tan grande. Sí, a través de la sencillez, Eduardo Galeano expresó pensamientos muy profundos que quizás nosotros nos hemos sentido muy identificados, ¿no?, con los relatos que ha escrito. Fue considerado uno de los pensadores y escritores latinoamericanos más importantes de este siglo, quizás se puede decir, ¿no? Hoy a la tarde estaba leyendo la entrevista que le habían hecho los compañeros de La Garganta Poderosa, y en una parte él, también desde su humildad, ¿no?, decía que le preguntaban sobre el libro Las Venas Abiertas de América Latina, y él contestaba que en ese momento nunca hubiese pensado que el libro hubiese llegado a ser tan profundo, ¿no? Sobre todo porque había que mirar con lupa los movimientos sociales en ese momento, ¿no? Los movimientos de la sexualidad a través de, no sé, había muchos tabúes en ese momento, y él les decía que si ese libro no hubiese sido prohibido por la dictadura, quizás no hubiese sido, fue la mejor propaganda que le pudieron hacer, digamos. Y sí, creo que se merece todos los homenajes que se le pueden llegar a hacer ahora, hoy, en homenaje a su fallecimiento y siempre, porque fue y es un gran escritor. Sus obras van a quedar y se merece el homenaje de todos. Digamos, yo también lo que resalto mucho, que me parece que está bueno, es lo que estábamos buscando ahí con Luli, algunos fragmentos o algo para pasar, un audio de estos, como este que pasamos de Utopía. Como en los cuentos que él tiene, digamos, son micro relatos. Ese tipo puede resumir en muy pocas palabras, puede decir mucho en pocas palabras. Eso para mí es muy rescatable y pocas personas lo pueden hacer. Y es interesante encontrar de esa perspectiva. Sí, eso lo utiliza mucho en Memoria del Fuego, que es una trilogía que sacó él, que son todos relatos que van en orden cronológico, desde el descubrimiento de América hasta el siglo XX. Y son todos cuentos muy cortitos, de un párrafo o dos, pero que cada uno de ellos te muestra un momento político de una manera que eso, como quizás es un poco redundante decirlo, pero no es sencillo realmente, y él lo supo retratar de una manera que a uno además lo tocaba, ¿no? Y lo hacía reflexionar. Sí, en Los Hijos de los Días, él también en esta misma entrevista contaba que ya Los Hijos de los Días es un libro donde cuenta historias, son 366 páginas, y cada página, digamos, es la historia que pasó en un día, ¿no? Y cuando dice él que ya tenía casi el libro cerrado y estaba en España en una procesión, creo que en Semana Santa era, y vio un nenito que tenía 2 años, me parece, que estaban en la procesión, silencio absoluto, Jesús siendo, no sé, crucificado casi, no sé bien cómo es. En el Vía Crucis. En el Vía Crucis, tal cual, eso. Y el nene de 2 años estaba a caballito de su papá, silencio absoluto, quiero resaltar esto. Y en un momento el nene empieza a gritar, defiéndete, le decía Jesús, ¿no? Y gracias a ese nene dice que le dio la mejor historia de ese libro, que se llama El Indignado, ¿no? Y ahí él hace referencia a los indignados, a las contradicciones en el mundo, de cómo sirven esos relatos
cómo de la sencillez de ese nenito de 2 años pudo pensar en hacer una historia refiriéndose a los indignados ahora en Europa y los indignados de siempre, ¿no? También pensaba él cuando se firma creo que un decreto donde México establecía libre comercio con Estados Unidos. Ese mismo día surge el movimiento de indignados también ahí en México. Y todo relacionado gracias a ese nenito que dijo defiéndete en ese Via Crucis. Entonces, de esa sencillez de expresar algo tan profundo es increíble. También se muestra cómo, por ejemplo, en estos microrelatos, en estos relatos, contextualiza permanentemente, digamos. Yo creo que una de las grandes cualidades que ha tenido de él es en sus relatos, a pesar de ser o poesía o literatura por ahí más fantasiosa, para decirlo de alguna manera, siempre está el contexto social detrás. Por ejemplo, está este libro de fútbol, que es El fútbol azul y sombra, Sí. en el cual habla de cada mundial, y en cada mundial te contextualiza qué estaba pasando. Por ejemplo, la relación Cuba-Estados Unidos en todos los mundiales que hay, digamos, desde el 30 en adelante. ¿Cómo era esa relación? Estados Unidos diciendo que Fidel la revolución había caído, mundial tras mundial diciendo lo mismo, digamos. Y, creo que eso no lo tienen tantos autores. Por ahí, muchas veces, el círculo de la literatura, de los escritores, del academicismo directamente en general, intentan dejar de lado los contextos sociales que están por detrás de una escritura. Yo creo que Galeano en ese sentido ha sido un escritor comprometido, y creo que eso es lo que, además de su técnica de escritura, que también es increíble, y además, por ejemplo, cuando relata, cuando escuchamos los videos, ese tipo te mete dentro de una nube, digamos, te atrapa en el relato, como es algo muy, muy atractivo. Por ahí, otra persona que me hace sentir eso es Sapo, por ejemplo, cuando relata algún cuento. Pero creo que de Galeano es muy rescatable eso, el contexto, el compromiso social que él tiene. Sí, y además que es muy nuestro, eso creo que también es fundamental, y que como decís vos, que se ha comprometido con definir los contextos políticos de lo que él escribía. También se ha comprometido en asumir que es un latinoamericano, que fue un latinoamericano y que era de los nuestros. Y creo que eso también es parte de lo que uno observaba y se referenciaba con él. Podríamos estar hablando muchísimo sobre sus libros, sobre su obra, mencionar Patas Arriba, por ejemplo, o toda su gran obra. Podemos hablar de las repercusiones que tuvo, de las grandes personalidades que han salido a dar su pésame. Maradona, por ejemplo, tuvo una definición que a mí me gustó mucho. Dijo: peleaste como un 5 en la mitad de la cancha, pero supiste definir como un 10 cuando tenías que hacerlo. Eso dijo el Diego en Telesur, y me parece que lo define muy bien también. Así que, bueno, un pequeño homenaje a este gran escritor latinoamericano, y eso, homenajearlo simplemente. Humilde homenaje desde acá. Humilde homenaje desde Nueva Roma. Sí, y una hasta siempre.